Bien, tienen que hacer ese test para que ya conversemos, y porque ya estamos terminando la etapa de aplicar test, ¿ya? Y de ahí nos vamos a ir ya a otros temas de diseñar materiales de información para poder diseñar y aprender a validar algunas pruebas que ustedes tienen que inventar, que crear. ¿Ah? Vamos a compartir pantalla para mostrar lo que les decía yo el otro día, que esta era una pregunta de prueba, pero en realidad a veces era una pregunta de prueba nomás, pero otras veces no. Fíjense, se ve en la pantalla, ¿no? Procedimientos propios de la, bueno, debería ser de la actividad física o del ejercicio físico acá. ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Ya, Sí. perfecto. Sí, profe. Preocupémonos de esta que está en el extremo izquierdo de la pantalla, donde en general en actividad física, casi todas las pruebas que aplicamos son pruebas de ejecución. Naturalmente hay algunas pruebas que no son de ejecución, como la anamnesis, por ejemplo, ¿eh? Pero cuando nosotros queremos saber la frecuencia cardíaca de una persona, si queremos saber cuál es la fuerza, cuál es la resistencia, son pruebas de ejecución. Y aquí tenemos dos tipos de pruebas. Una prueba que son no estandarizadas y otras que son estandarizadas. La diferencia entre lo estandarizado y lo no estandarizado es la siguiente: que una prueba estandarizada, los datos son válidos en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, una prueba estandarizada que ustedes conocen muy bien es el test de carrera de 20 minutos, ¿ya? De 12 minutos, perdón, conocido cariñosamente como test de Cooper, ¿ya? O el test de naveta, que son pruebas que son estandarizadas. A mí, disculpa, a mí antes me aplicaban un test que era el yo-yo test, se llamaba. ¿Es el Yo-yo mismo test, que el de Cooper? no. El yo-yo test es un test que se hizo sobre todo para deportes que son intermitentes, como el fútbol, ¿ya? Porque tiene, después de correr una cantidad de distancia, tiene 10 segundos o 5 segundos de descanso y después tiene que volver a repetir. Entonces el yo-yo test mide la potencia aeróbica, el volumen máximo de oxígeno, al igual que el test de Cooper, al igual que el test de 6 minutos, al igual, en fin, pero especialmente para deportistas que practican aquellos deportes que son intermitentes, como el fútbol, el básquetbol, el handball, etcétera, ¿ya? Y ese también está validado y también está estandarizado, porque donde se aplique, se debe aplicar de la misma manera. Y estandarizado significa que todo el mundo conoce cuál es el nivel que tiene de confiabilidad y de validez del test. Eso se conoce. Entonces, sobre todo lo usamos cuando nosotros hacemos trabajos de investigación. Cuando ustedes lleguen a su tesis y tengan que aplicar algún test, les van a exigir que su test esté validado o se conozca el nivel de validez que tiene. Esas son las pruebas de ejecución estandarizadas. Y hay otras pruebas que son no estandarizadas, que son aquellas pruebas que normalmente
nosotros inventamos para nosotros mismos, para nuestros grupos, para nuestros cursos, para llamarlo así, nuestros clientes que están desarrollando algún programa de actividad física. Entonces, diseñamos eso nosotros y lo aplicamos, pero los resultados no son generalizables. Ese test sirve probablemente, o la utilidad que tiene, es solo para la situación particular privada que está empleando cada uno, porque no se conoce el nivel de validez y no se conoce el nivel de confiabilidad de ese test. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, a veces una carrera de 10 metros lanzados te dice el tipo de superficie. Pero, por ejemplo, hace muchos años atrás nosotros quisimos medir la velocidad de desplazamiento de jóvenes escolares, de niños escolares, en 50 metros planos. Ese test se pudo aplicar en todo el país, menos en Valparaíso. Porque en Valparaíso no existe ningún colegio que tenga las condiciones de correr 50 metros planos y después dar una distancia para desacelerar. El único que tenía 50 metros, que no eran planos, era el Colegio Eduardo de la Barra. Pero al final, para desacelerar, había que entrar a una curva, por lo cual ese test no se podía aplicar, al igual que en todas partes del país. Entonces, para aplicar los test, tenían que llevar a los escolares a la pista atlética y no siempre estaba disponible la pista atlética. Y a veces lo llevaban a los escolares al Parque Alejo Barrio, pero a veces habían partidos de fútbol, entonces no se podía medir tranquilamente. Y en la Avenida Argentina, que se quiso medir en alguna oportunidad, resulta que en medio de la prueba se empezó a instalar la feria. Así que no se podía contar con un ambiente que nosotros pudiéramos predecir que ese ambiente iba a estar resguardado exclusivamente para la medición. Y ese test fue eliminado de las pruebas escolares para poder comparar la población escolar en Chile. Entonces, ahí tenemos pruebas que pueden ser estandarizadas siempre y cuando se puedan aplicar en una pista, con una superficie, con algún tipo de vestuario especial. Pero cuando no es así, cae en la categoría de prueba no estandarizada. ¿Se entiende la idea de lo que es estandarizado y lo que no es estandarizado? Kiara, ¿qué prueba conoces tú que sea una prueba estandarizada? Podría ser el test de naveta, ¿no? Sí, el test de naveta está estandarizado. Tiene que ser, siempre se usa el mismo audio, la distancia a recorrer son 20 metros, en fin, eso está estandarizado. Dice que la superficie no debe ser una superficie resbalosa. Algunos futbolistas intentaron hacerlo con zapatos de fútbol en la cancha de pasto para aproximarlo a la realidad, pero no fue posible porque todas las canchas de pasto no tienen la misma adherencia. Algunos tienen el pasto más largo, más corto, el pasto se humedece en la mañana, en la tarde está más seco, entonces era muy difícil estandarizar el pasto. Y lo mismo que el zapato, el botín de fútbol. ¿Con qué tipo de estoperoles iban a hacer la prueba? Más largo, más corto. Y de ahí que ellos diseñaron la prueba del yo-yo test, que les viene muy bien a la gente del fútbol. Vicente, ¿qué prueba no estandarizada conoces tú? ¿O se te ocurre a ti que podría ser una prueba no estandarizada?
o Bastián. No estandarizada, no sé muy bien. Pero en estandarizada me acuerdo que ahí también está el test de salto. No ¿Cuál sé si salto? que cuando yo jugaba fútbol me tomaban un test de salto que era salto a pies juntos, ¿Ya? pero no sé si será ese estandarizado. Súper bien tu intervención, porque ¿cómo se usaban los brazos? Me tomaban tres tipos, eran una con impulso, otro sin impulso y otro con el impulso de brazo. Ya. Eso, te fijas, esos no están estandarizados, pero sirven para los propósitos que quiere el entrenador. Porque cuando tú dices con impulso, puede ser 1, 2, 3, o Nosotros nos 1, hacían parados, 2, bajábamos y saltábamos. claro. Y a veces se hace solo con los brazos de atrás hacia adelante, una vez. En fin, hay varias formas, ¿eh? Pero el propósito es súper particular. Ese es un buen ejemplo. ¿Y saben cuáles son las pruebas habituales que ustedes son sometidos y no están estandarizadas? Son las pruebas que les aplican sus profesores cuando dice, bueno, tenemos control teórico y le hacen una prueba. Esas pruebas no están estandarizadas. ¿Qué pruebas están estandarizadas? La PSU es una prueba estandarizada porque se aplica para todo Chile, en fin. ¿Te fijas? Pero esta que uno le hace especialmente a los alumnos, se la hace para su grupo nomás, no está estandarizado. Esa es la diferencia entre estandarizado y no estandarizado. Que los datos yo los puedo generalizar, por ejemplo, eso que decías tú de la prueba de salto largo, eh, es lo mismo en el club donde tú participas y en el Real Madrid, por ejemplo. Oiga, profe, ¿Sí? tengo una duda. Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotras nos hizo hacer flexiones de brazo como prueba, pero podían ser modificadas, ¿eso aplicaría como ejemplo? Eso es una prueba no estandarizada. Ah, ya. Esa es una prueba ideal porque, eh, como dices tú, ¿los codos son hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué es lo que queremos medir? Porque si los codos están pegados al cuerpo, estamos midiendo más la musculatura extensora del codo. Pero si los codos están hacia afuera, estamos midiendo más la musculatura pectoral. Entonces, ¿qué es lo que queremos medir? Y de ahí se hace el protocolo y de ahí se estandariza. Pero si te dan la libertad de hacerlo con las piernas separadas, con las piernas juntas, etcétera, esas son ya adecuaciones que va haciendo uno y esa es una prueba no estandarizada. Entonces, para Profe, una nuestro consulta. curso, ¿sí? Dime. Las evaluaciones psicológicas, por ejemplo, de un deportista, ¿las podríamos tomar como estandarizadas? O si, por ejemplo, hago yo un propio test como creado por mí mismo, ¿cómo entrarían, cómo se catalogarían? Claro, hay pruebas psicológicas que están estandarizadas, como el test de Roche, por ejemplo, de leer las manchas y de interpretarlas. Esa es una prueba estandarizada, ¿te fijas? Está validada, se conoce. Pero como dices tú, si yo invento una prueba, esa es una no estandarizada. Entonces, Aunque tenga parámetros creados por mí. aunque tenga parámetros creados por ti, para que sea Ah, ok. estandarizada, esa prueba que tú creaste, que tiene parámetros, qué sé yo, tienes que compararla a través del juicio de experto y se la envías a expertos para que ellos te den su opinión. Esa es una tarea que vamos a hacer cuando inventen ustedes sus pruebas. Y una vez que conozca eso, ahí tú vas a decir, bueno, los expertos tienen un nivel de coincidencia del 80%,
Y eso constituye un nivel de validez de, bueno, ahí vamos a aprender a sacar las cifras, los números, por lo cual esta prueba tiene un nivel de validez de tanto. Y ahí tú puedes decir, sí, esta prueba de haber sido no estandarizada, luego de eso pasa a ser estandarizada, con un protocolo claro, conocemos el nivel de validez, conocemos el nivel de confiabilidad, sabemos a qué población se puede aplicar, las condiciones en que se debe aplicar, y después de eso, incluso los datos pueden ser generalizables. Pero antes de eso, no, son propias nomás, no sirven para nosotros, solitos. Esa es la diferencia entre una prueba que esté validada, ¿eh? Que se conoce el nivel de validación, cuando decimos estandarizado, y aquella que no conocemos el nivel de validez, que es una prueba no estandarizada. ¿Bien? Entonces, en general, uno aplica, pero ya cuando tú modificas el protocolo de una prueba, ya pierde la condición de estandarizado. Por ejemplo, si dice que la prueba debe ser hecha en un ambiente cerrado, íntimo, para que las personas no se incomoden, cuando había que medir, por ejemplo, el test del índice cintura-estatura, y lo hacemos al aire libre y en público, bueno, ahí la gente no va a colaborar mucho. Y esas pruebas normalmente tienen un nivel de error grande porque las personas no adoptan la posición que nosotros solicitamos porque están incómodas. ¿Ya? Bien, no se preocupen de todos estos números que hay y todas estas letras que hay acá, porque lo que está acá arriba es exactamente igual a lo que está acá abajo. Entonces voy a describir. En las pruebas que nosotros, tanto para las estandarizadas o no estandarizadas, puede ser in vitro o en vivo. Hacer pruebas en vivo es lo más difícil que hay. Casi todas las pruebas de nosotros son in vitro, porque sometemos a las personas a una condición súper artificial, súper laboratorial, súper de medirlo, y ahí podemos medir. Pero medir en vivo es muy difícil. Por ejemplo, el test que estábamos conversando, salto largo sin impulso o con impulso, ¿es in vitro o en vivo? ¿En vivo? ¿Por qué crees que en vivo? No entendí la pregunta, profe. Las pruebas pueden ser in vitro, o sea, laboratoriales, o en vivo, cuando de verdad ocurre la condición. In vitro, por ejemplo, la prueba de salto largo a pie junto, ¿es in vitro o en vivo? En vivo. Ya no se hace en un laboratorio, se hace en un campo normal. Cuando llamamos laboratorio, no, me refiero a que las condiciones las controla uno. Uno como evaluador. Dice, ya nadie se mueva, listo, usted lo hace ahora hágalo ya. Eso es una condición laboratorial. El concepto de laboratorio me refiero a que uno maneja todas las variables como evaluador. Entonces, ¿a qué se referiría en vivo, profe? Yo igual pensé que era en vivo como más presencial, que uno lo estaba presenciando mientras se ejecutaba. Aquí les voy a dar un ejemplo que a veces es sorprendente lo que hace la tecnología. Cuando Cristiano Ronaldo salta en un centro a cabecear la pelota y todos se dan cuenta que salta y sobrepasa a todos los competidores por 30 centímetros por lo menos, y después eso
se le aplican algunos software y se dice que esa persona saltó a pie junto 90 centímetros. Esa medida la pudimos hacer en vivo, pero ¿se fijan toda la tecnología que hubo que emplear? Pero medimos una cosa particular que se dio ahí. En vivo, por ejemplo, está jugando, disculpen el ejemplo, para los que no les gusta el fútbol, pero antiguamente un equipo común en la Liga Europea hace aproximadamente unos 400 pases. Sin embargo, el Barcelona hacía 550 pases. Eso se puede medir en vivo, pero ¿cómo? Analizando los videos, analizando el partido cuando de verdad ocurre ese partido de fútbol. ¿Y cuándo sería in vitro? Cuando eso lo medimos, pero en un entrenamiento. ¿Se entiende lo que es realidad y lo que es laboratorial? Sí, ¿O in profe. vitro? ¿Mm? Sí, ahora me quedó claro. Entonces, cuando yo mido un salto largo a pie junto, es absolutamente in vitro, están todas las variables controladas. Pero, si en una condición deportiva, por ejemplo, en un partido de voleibol, puedo saber cuánto salta a pie junto en un bloqueo un jugador, eso es en vivo. Entonces, habitualmente nosotros tenemos más condiciones in vitro que en vivo. Una medida clásica que se usa ahora para medir en vivo, no sé si ustedes han observado que ahora muchos deportistas, sobre todo en el fútbol, usan unos petos debajo de la camiseta. En ese peto, Javier tiene que saber qué es lo que llevan incorporado. Javier, ¿qué llevan incorporado en el peto? Es un GPS. Exactamente. Llevan un GPS y que además es un monitor de la frecuencia del registro cardíaco. Y después cuando hay dos formas de medir como ahí. los cambios de velocidad de Claro. los recorrido. Y el área recorrida. Exactamente. Mide dónde se desplazó, cuántos metros se desplazó, cada vez cuántos fueron los piques, cuál fue su frecuencia cardíaca máxima, el recorrido total, los kilómetros totales, la velocidad promedio, la velocidad máxima. Es decir, entrega un montón de información. Y esa la podemos ir monitoreando desde dos perspectivas. La podemos monitorear en vivo a través de una pantalla que tiene un software que permite incorporar eso inmediatamente apenas está ocurriendo eso, o podemos tomar ese GPS y lo incorporamos a nuestro computador después y lo leemos después del partido. ¿Te fijas? Pero ahí tenemos una medición a partir de los resultados en vivo. Es lo que usan ahora para medir ejercicio y actividad física cuando las personas le aplican acelerómetros. ¿Eh? Les implantan un acelerómetro en el cinturón y el acelerómetro lo usa un día, 2 días, 3 días y después lo toma y lo incorporamos a nuestro computador y podemos leer todo lo que ocurrió en vivo de esa persona, que puede ser en la vida cotidiana o puede ser también durante la práctica de deporte, para determinar cantidad de movimiento y también determinar cantidad de calorías utilizadas en el ejercicio físico o en la actividad física. Entonces,
es muy habitual que nosotros tengamos más condiciones para medir in vitro que medir en vivo. En cualquiera de las dos condiciones, nosotros podemos medir de dos maneras. Una manera cuantitativa, es decir, medimos cantidad. Medimos la frecuencia cardíaca, que son cantidad. Medimos kilómetros recorridos, cantidad. Medimos presión sanguínea, que es cantidad. Medimos volumen máximo de oxígeno, que es cantidad. Y esas cantidades también podemos medir calidad. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes seguramente, yo les voy a mostrar unos test después para medir la calidad. Por ejemplo, cuando medimos la calidad y cantidad de pases. Por ejemplo, medimos esta persona hizo 10 pases en el partido. Ahí estamos midiendo cantidad. Pero ahora midamos la calidad de esos pases. De los 10, tuvo una eficiencia que todos los pases llegaron a un compañero que estaba marcado o llegaron de manera incómoda, de tal manera que el compañero tuvo que ir a buscar el balón, o llegaron esos pases de manera que tuvo que ir a disputar el balón para recuperarlo. ¿Te fijas? Entonces una cosa es la cantidad y otra es medir la calidad del pase. Porque es diferente que el pase te llegue cuando tú estás demarcado y en condiciones de hacer un ataque. Y es muy diferente a que te llegue un pase, que tengas que ir a disputar ese balón con un adversario, es diferente. Y ahí estamos midiendo la calidad. Entonces una cosa es medir la cantidad y otra cosa es medir calidad. ¿Cómo se mide la cantidad? Normalmente en baterías homogéneas. Cuando ustedes hicieron el curso de acondicionamiento físico, ¿qué pruebas de fuerza les medían? ¿Qué pruebas de fuerza les hacían? Gastón, Indra. Arturo, ¿te acuerdas qué pruebas le hacían? Yo recuerdo que la de flexiones. La de flexiones fue... ¿De codos? ¿En la paralela? Claro, en Ya. paralela, claro. Perfecto. Esa una. ¿Ya? Y parece que... ¿Cuál es la otra había más? Que esa parece que era de formación física. Ah, bueno, y la de subir la cuerda. Perfecto. Subir la cuerda. Esa. ¿Y cuál más? Claro. Salto largo a pie junto. También, pues, esa también iba a incluir, claro. Ahí tienes una batería homogénea que mide solo la fuerza de los diferentes, y seguramente le medían una cantidad de abdominales, ¿no? Entonces, esas pruebas, lo único que miden es fuerza. Y esa es una batería homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque dentro de la batería, es decir, que constituye más de una prueba, de dos pruebas y más, miden variables de la fuerza en los diferentes partes de tu cuerpo, es decir, las piernas, el tronco, el tren superior, la espalda, en fin. ¿Ya? Y después hay baterías heterogéneas. Por ejemplo, una batería heterogénea es cuando miden la velocidad de desplazamiento.
Por ejemplo, 10 metros de carrera lanzada. Cuando miden con el test de naveta, miden el volumen máximo de oxígeno. Y cuando miden en la barra, desde la suspensión, flexiones en la barra. ¿Te fijas? Por un lado mide fuerza del tren superior en la flexión de la barra, por otro lado miden velocidad de desplazamiento, 10 metros lanzados, y por otro lado miden volumen máximo de oxígeno. Y esa prueba es una batería heterogénea porque mide diferentes variables de la condición física. Y cuando se entendió la prueba heterogénea, Arturo, ¿se entiende? ¿Me la podía repetir? Que escuché un poco cortado esa definición. Una batería homogénea es cuando varias pruebas miden la misma variable. Por ejemplo, medir la fuerza. A través del salto largo a pie junto estamos midiendo fuerza, potencia de la musculatura extensora de la cadera y de las rodillas. Cuando medimos la trepa, que estamos midiendo musculatura flexora, sobre todo de los serratos, y dorsal grande o dorsal ancho, y de la musculatura flexora de los brazos. Y cuando estamos midiendo en la paralela, la flexo-extensión de codo, donde medimos la musculatura extensora del brazo. Ahí tenemos una batería homogénea. Y una batería heterogénea sería que a un mismo grupo le aplicamos una prueba para medir velocidad de desplazamiento, 10 metros lanzado, de carrera lanzado. Medimos el test de Cooper para medir volumen máximo de oxígeno. Estamos midiendo potencia aeróbica o volumen máximo de oxígeno. Y con la otra medimos velocidad de desplazamiento. Y podemos medir en una barra de suspensión flexiones desde la suspensión. Ahí estamos midiendo, por un lado, la fuerza, por otro lado estamos midiendo la velocidad de desplazamiento y por otro lado estamos midiendo el volumen máximo de oxígeno. Esa es una batería heterogénea. ¿Se entendió? Profe, y sí, ahí entendí más. Y el tema así como de resistencia muscular, iría en como en homogénea. No, es que cuando tú mezclas estas variables, si tus variables son solamente referidas a fuerza, tú puedes medir fuerza-velocidad, fuerza-resistencia, fuerza máxima, fuerza relativa, pero siempre están midiendo fuerza, ¿te fijas? Variables de la fuerza. Sí. Eso es homogéneo. Ya, Pero profe. cuando mezclas fuerza con velocidad de movimiento, con volumen máximo de oxígeno, con peso y talla, ahí hay una mezcla de condiciones y eso es heterogéneo. ¿Se entiende, Kiara? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Y cuando medimos en lo cualitativo, podemos medir de manera dicotómica. Dicotómica significa que tiene dos posibilidades. O está bien o está mal. O es categoría 1 o es categoría 2. Aceptado o rechazado. Eso significa dicotómico. Ya, por ejemplo, si usted hizo el curso de gimnasia, ahí estaba la posibilidad de saltar el cajón o no saltar el cajón. O lo salta o no lo salta. ¿Ya? Eso es dicotómico. Y escalado sería no lo salta, inicia el salto pero queda sobre la superficie del caballo, del cajón, salta, apoya con los pies y pasa al otro lado,
o rechaza, apoya sus manos y logra pasar el cajón. Te fijas, ahí tenemos 4 categorías. Eso es escalado. Es lo que normalmente dice uno: malo, regular, bueno, muy bueno. Eso es escalado, que son las escalas tipo Likert. Cuando usted responde, por ejemplo, y evalúa el curso de evaluación, evalúa al profesor y le dicen, el profesor empezaba la clase a la hora, siempre, a veces, rara vez, nunca. ¿Te fijas? Y ahí tenemos, estamos midiendo de manera cualitativa, de manera escalada. Entonces, las pruebas que ustedes conocen normalmente se pueden clasificar dentro de esto. Veamos una prueba que ustedes hicieron todos ustedes. La prueba de caminata de la milla. Valentina, ¿es una prueba estandarizada o es no estandarizada? ¿Cuál, profe? Que no lo escuché bien. La prueba de la milla, de los 1600 metros. ¿Es estandarizado o no estandarizado? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? ¿Ah? Estandarizada. Estandarizada. ¿Cómo sabemos que está estandarizada? Porque seguimos los mismos parámetros que dice el test. Exactamente, tiene un protocolo claro, se conoce el nivel de validez, perfecto. ¿Es una prueba in vivo o es in vitro? In vitro. In vitro. In vitro, perfecto, porque nosotros controlamos las variables. ¿Es cuantitativa o cualitativa? ¿Cuantitativa? Cuantitativa, perfecto. Perfecto. Ahí ustedes pueden ir clasificando entonces cuando una prueba es de estas características. Entonces, ese ejercicio nos enseña a nosotros cómo poder calificar los procedimientos. Profe, consulta. Dígame. Por ejemplo, si yo quisiera analizar un gesto deportivo, ahí sería, en una prueba ahí sería cualitativa. Depende. Si tú quieres, primero, si vas a analizar el gesto deportivo con un software, normalmente sería estandarizado. Pero si lo haces a ojo, por ejemplo, en la gimnasia, cuando compiten en gimnasia, Ahí sería cualitativo. ahí es cualitativo, ¿te fijas? Porque la Ok, persona entiendo. dice, le voy a quitar 0,10 porque flexionó la rodilla, le voy a quitar 0,30 porque se pasó de largo, cayó sentado, le quito 0,50 porque caer sentado, y eso es cualitativo. ¿De acuerdo? Pero si medimos, por ejemplo, cuánto demora un deportista en correr 400 metros, eso ya es cuantitativo, porque lo medimos con cronómetro. Pero si yo quiero medir, como entrenador cómo ese deportista está tomando la curva, eso ya es cualitativo porque estoy viendo que esa persona se inclina poco, que bracea de la misma manera, en fin, eso ya es cualitativo. Entonces, cuantitativo está referido solamente a usar un instrumento y a través del instrumento medir. Y lo cualitativo nosotros tenemos que interpretar.
Bien, veamos. Voy a dejar enunciado este tema, que con este tema vamos ya a empezar a preparar el segundo trabajo, después de haber hecho bien el primero, así que no se preocupe. Cuando uno mide, uno tiene que saber que está midiendo un producto, es decir, lo que resultó al final de un proceso, o estamos midiendo cómo se está desarrollando ese proceso. Un ejemplo. Hay personas que entran a un curso, voy a poner el curso de gimnasia, y ya saben hacer la posición invertida. Y entonces una de las evaluaciones en ese curso de gimnasia es que hagan la posición invertida. Estamos midiendo un producto. Pero también ese profesor puede encontrar personas en ese curso que nunca han hecho nada acrobático y voy a ver cómo de la nada puede progresar para llegar a hacer una posición invertida. Con apoyos, con ayudas, con graduaciones, con progresiones, etc. Entonces es muy difícil medir personas en un proceso cuando hay algunos que ya están muy aventajados, porque ya lo hacen, lo saben, y otros que nunca lo han visto en su vida. Entonces, una persona puede decir, profesor, pero yo no sabía nada y mire todo lo que he progresado. Pero esta persona puede decir, sí, pues, profe, pero yo lo hago. Entonces, esas son decisiones que uno tiene que tomar y para eso se tiene que plantear objetivos, ¿ya? Como evaluador. ¿Qué es lo que habitualmente nos miden? Nos miden la habilidad técnica. Es decir, cuando usted hace un saque en voleibol, miden si la persona efectivamente tiene el pie contrario al brazo con que va a golpear la pelota adelantado, si el balón está suficientemente lanzado sobre la cabeza, si el brazo la mano con que golpeamos se encuentra en la posición, etcétera. Y medimos una habilidad técnica de acuerdo al prototipo técnico, diría yo, que está establecido para la mejor eficiencia biomecánica para el gesto técnico. Y lo comparamos con eso. Por ejemplo, la posición invertida mantiene 3 segundos, está en la posición, el cuerpo está alineado, no tiene flexión de rodilla, etc. Lo comparamos con eso, con el nivel máximo de habilidad y comparamos a las personas contra esa habilidad. Eso es lo que habitualmente nos han pedido a nosotros en la habilidad técnica. Pero muy poco nos han medido en la eficacia táctica. Vicente, ¿sabes lo que es táctico? Oh, me imagino que es como la estrategia. ¿O no? Estupendamente bien señalado. La estrategia es lo que tú haces en teoría. La estrategia dice, bueno, yo cuando me vaya a mi casa, voy a tomar esta calle, voy a tomar qué sé yo, la bicicleta, bla, bla, bla. Eso es estrategia, lo que tú diseñas mentalmente antes de que ocurran las cosas. Pero táctico es lo que haces efectivamente cuando pasan las cosas. Por ejemplo, saliste de tu casa y venía pasando un amigo y te llevó. Bueno, tu estrategia quedó ahí guardada. Lo táctico, lo que de verdad hay que hacer es irse con el amigo porque el amigo te lleva en su auto. ¿Te fijas? Entonces, a veces
Por ejemplo, la mejor técnica no sirve para meter un gol en el fútbol. Po. Un gol en el fútbol es que la pelota trasponga la línea. Eso es un gol. Entonces la pelota te puede golpear en la cabeza y entrar. No es muy elegante el gol, pero el gol vale igual. Tácticamente son muy buenos. Técnicamente son muy malos. Pero táctico tiene que ver cómo resolvemos el problema, pero en la realidad misma. ¿Ya? Entonces, aquí ocurría que antiguamente se decía que no se podía jugar básquetbol si uno no podía o no sabía botear bien el balón. Entonces, pasaban muchos años donde tú en tu clase estabas boteando el balón de diferentes maneras, solo, contra otra persona, 2 contra 2, 2 contra 1, pero boteaba mucho el balón antes de que empezara a jugar. Hasta que los norteamericanos descubrieron que los principios básicos del básquetbol son pasar y cortar, no botear. Y a partir de eso, ellos enseñan el básquetbol ya a partir del juego, no a partir de la técnica. Entonces, cuando ya los chiquillos saben jugar, ahí les mejoran la técnica. Entonces, parten por lo táctico y después lo técnico. Antiguamente se partía por lo técnico. Entonces, a veces eran técnicamente súper buenos, pero súper malos para jugar en equipo. ¿Te fijas? Entonces, esas son la diferencia entre lo táctico y lo técnico. Entonces, cuando decimos táctico es como en realidad ocurren las cosas en la práctica. Y en lo expresivo, ustedes seguramente han vivido el curso que le enseñaron a bailar cueca, pero a nadie le enseñaron expresión. ¿Cómo se baila la cueca? Le enseñaron solamente la técnica de los pasos, de las vueltas, de los elementos rítmicos, pero lo expresivo, ¿de dónde lo sacó? Le dicen, sonría. Bueno, ¿y por qué voy a sonreír si... ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? Entonces, hay elementos expresivos que son en la vida real y otros expresivos que son parte de lo técnico. Pero, por ejemplo, en el patinaje artístico, depende de la coreografía. Si es una coreografía alegre, la persona está sonriendo. Pero si es una coreografía que llama a la introspección, la persona estará seria. Pero si la coreografía tiene una música muy triste, a lo mejor eso, la expresión... Pero eso va de la mano con lo que ocurre en la realidad. Sobre esto vamos ya a entrar a verlo la próxima semana, ya a partir de pautas de observación que nos permiten medir considerando estos objetivos de la evaluación. Entonces, hoy día hemos visto cómo se clasifica los procedimientos. Hemos visto que hay procedimientos que son in vitro, in vivo, que son estandarizados, no estandarizados, que son cuantitativos, que son cualitativos, etc. Y que podemos medir procesos, podemos medir productos, podemos medir una habilidad técnica o podemos medir una habilidad táctica. ¿Queda como claro esto? Estamos hablando de teoría, que después lo vamos a aterrizar cuando ya vamos a la realidad a diseñar instrumentos de evaluación. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, el día jueves, ¿cuál es la tarea? El test de corrida. Haber corrido, haber sacado los cálculos y me cuentan ustedes cómo les fue y ahí vamos a ver cómo se hace el documento de los talleres prácticos, ¿ya? El informe. Ya, profe.
Ya, cuídense mucho, no se Profe. desabriguen, coman bien, no en exceso, hagan Profe, ejercicio disculpe. físico. Para el test de la corrida, ¿hay alguna como tabla para ver si está bien o mal o cómo eso? Esos datos tienes que incorporarlos a la fórmula Sí, pues obvio. y ahí cuando te Pero- dé volumen máximo de oxígeno por kilo de peso, Ya. ese dato te va a decir si estás bien, regular o mal. Pero hay algunos parámetros que me digan si estoy bien o estoy mal, porque me dio un número y no sé si estará bien, pues. Ya, yo te voy a mandar unos parámetros para, se los voy a subir al iAula para que sepan y los puedan comparar. ¿Ya? Ya, profe. Y ahí van a saber si están bien, regular o mal. ¿Ya? Ya, pues. Listo, un abrazo, cuídense mucho. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Chao, adiós. profe. Profe, chao Adiós. Indra.